Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento. ¿Listo para un café con un toque de miedo? Comenzamos. Ayúdanos a crecer. Suscríbete y sigue disfrutando de nuestras increíbles historias. Destino Oscuro. Historia de terror en la ciudad. Hola, soy Antonio. Nací en una ciudad importante de México, de la cual que me reservaré el nombre. Te compartiré un pedacito de mi triste y fatal historia. Cuando era joven, formaba parte de una banda organizada. Participé en muchas actividades como robos, secuestros, ordenados por mis jefes. Incluso tuve que cargarme la vida de personas inocentes. Sin cuestionar las órdenes, apoyé todas las asignaciones en mí encomendadas, ejecutándolas al pie de la letra. Esto era mi pan de cada día. Mi vida se convirtió en un torbellino de violencia y peligro, donde no sentía miedo ni culpa. Cada vez más navegabas en estas aguas negras sin saber a qué puerto me llevarían y cómo terminaría. Mi prepotencia me llevó a andar por las calles como dueño de ellas, haciendo y deshaciendo a mi antojo, sin que nadie pudiera pararme, y sin considerar las repercusiones que mis actos pudieran devolverle a mi existencia. Esta actitud desafiante y arrogante me impedía valorar tanto mi propio bienestar como el de aquellos que me rodeaban. En mi ceguera egocéntrica, ignoraba las señales de alerta que me advertían constantemente sobre los peligros de mi conducta, haciendo caso omiso a los riesgos que presentaba este comportamiento impetuoso, metiéndome en un ciclo de imprudencia y desprecio hacia todo lo que no fuera mi propia voluntad e interés. Mis acciones desmedidas y falta de empatía me llevaron a entrar en un aislamiento emocional profundo y salvaje, distanciándome aún más de tener la oportunidad de forjar conexiones significativas con mis familiares y seres queridos. Mi comportamiento insensible y egoísta creaba un muro infranqueable entre ellos y yo, dejando a mi paso un rastro de dolor y desconfianza. La soledad se convirtió en mi compañera constante, recordándome las consecuencias devastadoras de mis decisiones impulsivas y mi incapacidad para comprender el sufrimiento ajeno. En medio de esta oscuridad emocional, avanzaba sin frenos, desconociendo mi destino final. Un trágico día me encomendaron una tarea, la cual acepté con mucho entusiasmo, como las anteriores, sin saber lo que me esperaba. Perdí una de mis piernas en un enfrentamiento a tiros, en un pueblo que se oponía a estas malas acciones que realizaba y luchaban ferozmente por sus derechos. Las balas silbaron en el aire y mi cuerpo cayó al suelo de forma catastrófica, mutilado y marcado por la violencia que yo mismo había promovido durante varios años. La caída en el suelo se mezclaba con la culpa que comenzaba a carcomer mi alma. Hasta ese día me sentí un hombre poderoso que nadie podía tocar, que se creía dueño de este mundo. En ese momento de dolor y desesperación, la realidad de mis acciones violentas se reveló ante mí de una manera brutal y desgarradora. La pérdida de mi pierna fue más que una mutilación física. Fue un recordatorio continuo de la devastación que había sembrado a lo largo de mi vida. Un peso insoportable que me abría las puertas de un abismo sin dirección fija. Al caer en esta situación catastrófica, me vi sumido en la soledad más profunda que un ser humano puede experimentar. No tenía el respaldo de mi familia, a quienes, no les culpo, no estaban presentes en esos momentos difíciles. Tampoco podía contar con el apoyo de mis compañeros, quienes parecían estar ausentes en mi universo de angustia y desgracia. Fue entonces cuando un rayo de esperanza apareció, un viejo amigo de la infancia, llamado David. Conmovido por mi situación demoledora, David no dudó en tenderme una mano amiga y solidaria al conseguirme unas muletas que me permitieran moverme con algo de independencia. Además, me ofreció refugio en su hogar, convirtiéndose en mi ancla en medio de la tormenta que estaba atravesando en esos días. Sin embargo, conforme los días pasaban, la convivencia se tornaba cada vez más difícil. Mis pesadillas recurrentes no solo perturbaban mi propio sueño, sino que también invadían el descanso de David. Sus noches se volvían largas y agotadoras, marcadas por mis espantos y gritos que resonaban hasta altas horas de la madrugada. A pesar de su buena voluntad y su deseo de ayudarme,
La carga emocional y física de mi presencia se volvía más pesada para él. Los fantasmas de aquellos a quienes había quitado la vida se convirtieron en mis compañeros en lo adelante. En las noches, sus rostros desfigurados por el dolor se proyectaban en mis pesadillas, recordándome el horror que había sembrado en sus vidas y en las de sus seres queridos. Me sentía atrapado en un ciclo interminable de remordimiento y de impaciencia, sin encontrar paz ni consuelo, y sin poder conciliar el sueño. Para intentar escapar de este tormento persistente, recurría al alcohol diariamente, buscando una tregua momentánea en un mar de angustia y culpa. Sin embargo, el alivio que proporcionaba era efímero y las sombras regresaban tan pronto como los efectos se desvanecían. La incapacidad de conciliar el sueño se convirtió en mi cruel compañera, dejándome atrapado en un laberinto de tormento y desasosiego existencial. El alcohol se convirtió en mi único refugio. La botella de tequila siempre estaba a mi lado, ofreciéndome una tregua temporal. Pero incluso en mi embriaguez, los lamentos persistían. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, y los difuntos se retorcían de formas grotescas ante mi presencia. La culpa se había convertido en mi sombra, un compañero firme que me seguía a todas partes. Cada vez que me miraba en el espejo, era como si me enfrentara a un tribunal de mi propia conciencia, recordándome las vidas que había arrebatado sin compasión, las familias destrozadas por mis acciones sin piedad. El peso de mis decisiones se volvía cada vez más abrumador, como si estuviera arrastrando cadenas que aprisionaban mi espíritu atormentado. En momentos de desesperación, la idea de terminar con mi propia vida cruzó por mi mente en varias ocasiones. Sin embargo, aunque intenté liberarme de esta existencia miserable, algo me detenía. Sentía como si Dios me estuviera diciendo que debía soportar y pagar por mucho antes de partir de este mundo. Era como si mi destino estuviera marcado por el sufrimiento, como si hubiera una deuda que saldar antes de encontrar la paz de esta existir para mí. En una noche oscura y tormentosa, cuando relámpagos cortaban el cielo y el estruendo de los truenos retumbaba en mis oídos, los gritos de las almas perdidas parecían penetrar las paredes de mi habitación. Voces sin rostro resonaban a mi alrededor, clamando por justicia, exigiendo que pagara por los errores que había cometido. Era como si el universo mismo estuviera levantando su voz contra mí. El viento azotaba furioso contra mi ventana, como si la misma naturaleza estuviera enfurecida por mi presencia, por el daño que había causado a personas inocentes. Cada ráfaga parecía querer arrancar la ventana, como si quisiera deshacerse de la mancha que yo representaba en su sereno paisaje. Era como si mi propia habitación se hubiera convertido en un reflejo de mi conciencia atormentada, donde la tormenta exterior coincidía con la tormenta interior que yo enfrentaba cada día de mi vida. En medio de mi propia crisis moral, me hallaba en una batalla constante conmigo mismo, cuestionándome una y otra vez si debía seguir adelante o simplemente poner fin a esta lucha en un mundo que a veces parece tan despiadado, un mundo que nosotros mismos hemos contribuido a oscurecer con nuestras acciones malintencionadas. Cada día era una lucha interna, un debate agotador entre seguir viviendo con el peso de mis errores o liberarme de este peso y terminar con todo de una vez por todas. Era como si estuviera atrapado en un callejón sin salida, sin saber qué dirección tomar, sin saber si existía alguna salida a esta angustia que me consumía ferozmente. Con el paso del tiempo, las apariciones se volvieron más frecuentes y más espeluznantes. En ocasiones, los espíritus de los fallecidos me sacaban de la cama y me arrastraban como si fuera una serpiente, hundiéndome en un terror indescriptible. Las noches se convirtieron en un verdadero infierno para mí, una pesadilla de la que no podía escapar, sin importar cuánto lo intentara, no podía salir de ella. Para intentar encontrar algo de alivio, recurría al alcohol. Era mi única vía para calmar la culpa que me consumía y alejar la presencia inquietante de los espíritus que me perseguían, como si intentaran arrastrarme hacia el abismo del infierno. A pesar de mis esfuerzos, nunca encontraba verdadero descanso ni paz. Era como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de tormento y desesperación, sin salida a la vista. Una noche,
Mientras estaba en mi cama, sintiendo el peso abrumador de mis culpas y siendo acosado sin tregua por los espíritus atormentados, algo inusual sucedió. De repente, percibí la presencia de algo que se acercaba lentamente hacia mí. El aire se tornó frío, cargado de una energía siniestra que me erizó la piel, y en un instante me vi obligado a salir saltando de mi habitación en un intento desesperado por escapar de aquellos espíritus perturbadores. Quise gritar pidiendo ayuda, pero el miedo me dejó sin voz, como si mis cuerdas vocales estuvieran paralizadas por el pánico. Los difuntos, que durante tanto tiempo habían sido una fuente de tormento, ahora parecían moverse como marionetas en mi presencia, danzando con un ritmo macabro que helaba mis huesos. Era como si estuviera atrapado en un escenario del que no podía escapar, presenciando una obra de terror que estaba más allá de mi comprensión. Entonces, una figura surgió desde la oscuridad, envuelta en niebla y con ojos que irradiaban un brillo sobrenatural. Su presencia me heló el cuerpo completo y su voz resonó en mi mente con un eco siniestro. Has vivido en la oscuridad y ahora la oscuridad reclama lo suyo. Susurró con una voz que parecía rasgar mi alma. Sentí escalofrío mientras la figura se acercaba lentamente, envolviendo mi mente de terror. En ese momento, supe que mi destino estaba cerca y que Dios no me acogería en el reino de los cielos por todo lo que había hecho en esta tierra. Después de lo que pareció una eternidad, la figura misteriosa se desvaneció en la oscuridad, dejándome con un escalofrío de miedo, terror y angustia que se apoderó de todo mi ser. En ese momento, me di cuenta de que ya no había escapatoria. Mis pecados, mis errores del pasado, habían convocado algo más allá de mi comprensión, algo que ahora parecía reclamar mi alma como suya. Me quedé paralizado por el miedo, sin poder apartar los ojos de la oscuridad que rodeaba mi habitación. Cada sombra parecía contener un secreto aterrador, y el silencio que siguió fue más retumbante que cualquier grito. Sabía que las consecuencias de mis acciones me habían llevado a un lugar del que no había retorno, a un abismo del que no podía escapar. En medio de la angustia y el dolor, llegué a comprender que no había forma de escapar de mi destino. Me vi obligado a aceptar lo inevitable y a prepararme para enfrentar lo que vendría. Después de un largo periodo, los espíritus parecieron dejar de atormentarme. Ya no venían por las noches para acosarme ni para hacerme caer al suelo y verme arrastrar, lo cual me dejó sumamente confundido. Empecé a cuestionarme si finalmente me dejarían en paz de una vez por todas. Quizás, después de todo, habían decidido seguir adelante y dejarme tranquilo. Sin embargo, la incertidumbre seguía rondando mi mente, ya que nunca se sabe qué puede traer la oscuridad de la noche. Con el paso de los años, mis problemas renales se fueron agravando, minando mi salud poco a poco. Las noches se volvieron aún más insoportables, ya que los espíritus regresaron para atormentarme, haciéndome enfrentar las consecuencias de todas las malas acciones que había cometido. Aquí estoy, postrado en esta cama, con el peso de un alma vacía y sin nadie que me llore. Solo puedo esperar que Dios ponga fin a este tormento de una vez por todas y me libere de este mundo oscuro y despiadado en el que me encuentro atrapado. Que llegue el fin y encuentre la paz que tanto anhelo, si es que la hay para mí, lejos de esta pesadilla interminable. Hasta entonces, sigo aquí con mi destino oscuro.